encontramos en el Sexto Foro Internacional de Santo Domingo y en esta ocasión tenemos el honor de conversar con Isabela Cota, es periodista económica del periódico El País. Bienvenida, Isabela. Gracias, Vladimir, un gusto estar aquí. Qué bueno tenerte por aquí. Isabela, tú que manejas mucho estos temas internacionales y sobre todo económicos, estamos ante un escenario muy convulso, pandemia, guerra y distintos elementos que si se quieren complicado, todo lo que tiene que ver especialmente el aspecto económico de las naciones. En ese sentido, quisiéramos conversar primeramente de cómo evalúas tú el impacto del coronavirus en términos de atención gubernamental. Es decir, qué ha pasado en temas de manejo adecuado a tiempo de la pandemia y evidentemente en la parte económica de la distribución de los fondos y la atención en términos de recursos económicos para enfrentar la pandemia. Bueno, es una pregunta muy amplia, muy compleja. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta cuando queramos entender qué es lo que está ocurriendo en las economías de la región a partir de la pandemia. Primero, hay que pensar que las economías en América Latina tuvieron que reconfigurarse, tuvieron que adaptarse a trabajar bajo una pandemia, en aperturas y cierres de la economía intermitentes, con diferentes reglas, con diferentes limitaciones. Y lo que vimos en el 2021 fue precisamente eso. Algunas economías lo hicieron mejor que otras. Entonces vemos rebotes estadísticos en el Producto Interno Bruto de muchos países y vemos en algunos otros casos niveles de producción y del PIB más altos de lo que tenían anterior a la pandemia. Entonces, claramente lo que estamos viendo es que los gobiernos y las ventajas de cada economía pues salieron a relucir ahora en el 2021 y vemos el resultado de cómo cada gobierno trató su propia economía y a su población. Ahora, un aspecto muy importante fue la capacidad fiscal de cada gobierno, de poder hacer transferencias monetarias a sus poblaciones en momentos en que tuvieron que cerrar por completo la producción. Y también vemos un incremento en la deuda gubernamental a partir precisamente de estas ayudas y monetarias y económicas que, por ejemplo, uno de los países que más tuvo estas ayudas fue Brasil. Y los resultados son muy importantes. Vimos en Brasil un aumento en los ahorros que tiene la gente, vimos por algún momento una reducción en la pobreza. Estas son cosas que nadie se hubiera imaginado que iban a suceder y que tuvo que suceder a partir de la pandemia, solamente por la pandemia. Creo que lo que tenemos que tomar en cuenta ahora es que ya la economía global se ve diferente a como era antes de la pandemia. Y los países de América Latina juegan un rol en esta economía globalizada. Entonces hay que pensar ahora con el riesgo geopolítico que viene, con el conflicto en Europa, cómo va a impactar esto a América Latina. Estamos viendo altas inflaciones, estamos viendo bancos centrales que están respondiendo con una alza en las tasas de interés, en algunos casos sin precedentes, de lo agresiva y lo veloz que han sido estas alzas en las tasas de interés. Estamos entonces viendo complicaciones en el tema de energéticos, en la distribución y en el transporte que van a impactar aún más la inflación. Entonces, América Latina tiene muchísimos retos enfrente en los próximos años, no solo en este año, pero en los años que vienen, para resarcir y restaurar las heridas que dejó la pandemia, las heridas económicas, y poder imaginar una nueva economía, en donde ya en esta nueva reconfiguración de la economía global tengan un lugar en particular. Así es, tú tocabas un tema interesante, Isabela, y era ese manejo que ha habido, especialmente con el tema de los subsidios y las ayudas sociales. Esto ha ido aunado en muchos países de la región con también muchos préstamos, todo lo cual ha sumado a muchos países en altos índices de inflación. ¿Ha sido ese manejo económico el necesario por la coyuntura o habían otras salidas para no colocar a los países luego en estas situaciones inflacionarias? Es una muy buena pregunta y depende a quién le preguntes, te van a responder. Si tú le preguntas al gobierno de México, por ejemplo, que fue el gobierno que menos invirtió en apoyos por la pandemia, el gobierno que menos quiso endeudarse a partir de la pandemia, pues el gobierno de México te va a decir que lo correcto era no endeudarse. Sin embargo, la inflación está muy alta en México. Entonces,
Si tú le preguntas a Costa Rica, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica ha sido muy abierto en su frustración con las condiciones de financiamiento del desarrollo. Ellos lo que dicen es que no es justo que las condiciones de financiamiento global sigan siendo las mismas en una época tan extraordinaria como la que vivimos ahora, en la que estamos todavía en una pandemia. Y yo creo que ahí hay algo. Yo creo que tu pregunta toca un nervio importante, que es cómo puede la América Latina financiarse de manera sostenible en el tiempo y no solamente estar apegado siempre a las fluctuaciones de los mercados internacionales, que pues pueden ser bastante malas para nuestras inflaciones y nuestros déficits y nuestras posiciones fiscales. Yo creo que hay un debate al que hay que ponerle atención, que es el debate de las responsabilidades de los países más ricos y un posible regreso a un financiamiento más bilateral, más de gobierno a gobierno, en lugar de simplemente estar ampliando el déficit fiscal cada vez más con deuda de mercado que pueda exponer cada vez más a nuestras economías. Claro, yo pienso que por ahí también evidentemente deben ir las claves en esos cambios de paradigmas, ¿no? Sin embargo, vemos como los gobiernos se embullen mucho a veces en las prácticas comunes de la región. Escenario para 2022 de las economías latinoamericanas. Ya veíamos esos elementos, ¿no? Inflacionarios, préstamos, subsidios o ayudas sociales. ¿Qué les depara a estas economías o qué medidas deben comenzar a tomar para un poco contrarrestar estos efectos? Bueno, para el 2022, las estimaciones de crecimiento económico del Producto Interno Bruto en promedio de la región no son estelares. Esperamos un crecimiento de entre el 2 y el 3% en el PIB regional. Y la razón es que ya pasada la pandemia, ya pasado este rebote estadístico que vimos, lo que estamos viendo es un regreso a las inercias del pasado. América Latina entre el 2013 y el 2019 ya estaba estancado. El crecimiento promedio anual en ese periodo fue del 0,3%. Entonces estamos hablando de economías que simplemente ya no estaban creciendo al ritmo que necesitan crecer para poderle dar a sus poblaciones los niveles de vida que exigimos. Y esto viene con unas exigencias económicas muy fuertes. Yo creo que estas nuevas exigencias económicas de las juventudes que fueron a la universidad, de las juventudes que tienen un grado técnico tal vez, van a realmente a moldear lo que venga para la región y vamos a ver gobiernos que van a tener que reimaginar a las economías para poder ampliar estas posibilidades económicas que en el momento no se ven lo suficientemente buenas como debiera ser. Claro, son las reformas fiscales, Isabela, quizás una de esas vías. Aquí en República Dominicana, de hecho, tuvimos una gran discusión al respecto el año pasado. Y entre las opciones también se habla del gravamen, incluso a otros servicios como los digitales o de streaming. ¿Son ese tipo de reformas quizás una de las vías para un poco contrarrestar esta situación? Definitivamente. Las reformas fiscales en toda la región, a partir de esta situación de deuda de la que vamos a salir de la pandemia, se van a volver un tema recurrente, se van a volver un tema protagonista en todos los países. Costa Rica ya lo está viviendo también. En México es un tema importantísimo. Estamos hablando realmente de magnitudes de reformas fiscales que también son muy necesarias en la región. Yo creo que esta es una oportunidad para que los nuevos líderes políticos en América Latina piensen el gasto, piensen cómo no se trata solamente de recaudar más impuestos, se trata de en dónde invertir esos impuestos. Necesitamos invertir en multiplicadores, en infraestructura que pueda dar más trabajos, en infraestructura digital, porque no solamente estamos acostumbrados a pensar en carreteras. Edificios, escuelas. Correcto, y eso, bueno, hay que repensarlo, ¿no? Que es algo del pasado. ¿Qué nos está enseñando la guerra ahorita en Ucrania sobre la infraestructura física y la infraestructura digital? ¿Dónde debe de poner su dinero el gobierno? Entonces, definitivamente las reformas fiscales van a ser una parte muy importante que van a moldear las economías si los políticos lo saben aprovechar. Perfecto. En el tema obligado, ya lo tocabas tú, la guerra. Las economías del mundo
lo están comenzando a sufrir y América Latina, evidentemente, la mayoría de países dependientes de otras economías, pues también ya están comenzando a sentir los efectos, especialmente con el alza del petróleo y el alza en algunas materias primas. Pero además de esto, ¿qué pudieran esperar las economías latinoamericanas postguerra o mientras termina este conflicto? Es difícil hablar sobre esto, porque primero creo que tenemos que reconocer que miles de personas están muriendo, ¿no?, en Europa, y entonces es difícil, es muy difícil llegar al año 2022 y ver que estamos en una especie de nueva Guerra Fría. Como bien señalas, primero está el impacto inmediato. Estamos viendo más inflación, una alza en los precios de los energéticos, las materias primas se van a ver interrumpidas, las cadenas de suministro a nivel global, algo parecido a lo que vimos durante la pandemia incluso. Lo que viene después, más a mediano y largo plazo, es un replanteamiento de qué significa este nuevo orden mundial. Y esto nos pone a nosotros en América Latina como mercados emergentes en una posición de desventaja. Si tú recuerdas, en la crisis financiera del 2008-2007, los países de América Latina, con una excepción que es México, sufrimos muchísimo. La volatilidad en los mercados, la salida de los capitales golondrina, como los llamamos, los capitales de portafolio de países emergentes, le pegó durísimo a economías enormes como Brasil y a economías pequeñas como la República Dominicana, donde vimos el tipo de cambio desplomarse, una serie de inestabilidad financiera que parecía no terminar. Yo considero que ese es el riesgo en esta ocasión también. El hecho de que los grandes gobiernos y las grandes potencias tengan que estar pensando en una posible guerra nuclear mundial genera una incertidumbre que yo creo, Vladimir, tú y yo no hemos visto en nuestra vida. Y todo el mundo lo entiende, los inversionistas lo entienden, los dueños de las empresas lo entienden, entonces a nadie le conviene que estemos todos nerviosos todo el tiempo y eso se va a ver reflejado en la estabilidad financiera de los países en América Latina. Entonces, más que tener una respuesta concreta a qué va a pasar en el mediano y largo plazo, más bien es la pregunta, lo que puede pasar es muy serio. Entonces hay que prepararnos, si son empresarios hay que prepararse, si tienen reservas hay que prepararse para un escenario que no habíamos tenido que pensar en 30 años. Así es, esa parte es importante que tú tocas, de hay que prepararse. Pareciera que los gobiernos de la región, una parte importante, si bien es cierto, le están dando la importancia o la gravedad a esto, quizás en cierta forma no están en esa fase de hay que prepararse. Es decir, vemos como muchos gobiernos siguen tomando medidas en términos locales, a nivel micro, y no han comenzado a ver el nivel macro. Entonces, quizás en ese sentido es donde está la clave de lo que tú señalas, de que hay que prepararse. Ahora bien, ¿por qué quizás no vemos muchos gobiernos todavía en esa fase de ya analizar qué tenemos, qué nos va a hacer falta, a dónde vamos? Es decir, ¿todavía no hay una conciencia de la gravedad de este asunto o pensamos que esto se va a resolver y no va a pasar nada? Yo empatizo mucho con tu sensación de que, bueno, pero si tú y yo lo vemos. Correcto, como los líderes, ¿no? Y sus equipos de expertos, claro, no comienzan a prepararse. Yo creo que, bueno, depende del caso, ¿no? O sea, pero sí hemos visto liderazgos en la región que no son los más competentes. Eso es una parte. Pero hay otra parte también que es, hay una falta de coordinación y liderazgo a nivel internacional. Y eso lo vimos en la pandemia. El hecho de que las vacunas pudieran ser distribuidas de manera tan inequitativa lo demuestra. No hay un liderazgo global. Yo creo que la ONU nos ha fallado en los últimos años. Entonces, esa es otra parte. Los gobiernos dependen en cierta medida de que haya una coordinación, una estrategia a nivel global y hay un vacío ahí. Y la otra parte de esto es que esta guerra fría, esta potencial guerra fría que nos aqueja ahora, llega en un momento diferente al anterior, en donde ahora todas las economías en el mundo están interconectadas. Entonces, lo que ocurre en Rusia nos impacta a nosotros. Cuando sucedió Brexit,
el peso mexicano perdió cerca del 8% de su valor, después recuperó parcialmente, pero lo uso como ejemplo para decir, esto ya no es los 80s, esto ya no es los 60s, estamos todos interconectados. Entonces los gobiernos individualmente dependen mucho de lo que ocurre en otros países, muchísimo más que antes, y ellos lo entienden. Entonces es complicado, es mucho más complicado ser un gobernante en un país en América Latina ahora de lo que era hace 30, 40 años, y yo creo que esa es parte de la razón por la que se han visto limitados en esta preparación de la que hablábamos para este escenario nuevo geopolítico. Sin duda. Leía un artículo que escribiste recientemente de subida del precio de la energía e inflación. El efecto dominó que señalaba un señor que reseñabas, Ian Brenner. Él le indicaba, ¿no?, que más allá del impacto inmediato de los precios en las materias primas, una pregunta que es si habrá un efecto dominó. Y claro, esto pareciese algo que pudiese tener una respuesta obvia. Sin embargo, hay países que, si se quiere, han dicho, bueno, yo no tengo problema con tal área, porque yo, por ejemplo, produzco petróleo. O yo no tengo problema con tales materias primas, porque yo soy un productor de eso. Sin embargo, esa teoría del efecto dominó a mí me parece interesante, porque parte de que una cosa te irá tumbando las demás, independientemente de tu posibilidad de tener acceso a petróleo o a materias primas. Ese tema del efecto dominó en la región, ¿cómo lo ves tú y cómo se podría traducir en términos de sectores? Bueno, te voy a dar un ejemplo muy particular que está surgiendo apenas y que nadie tenía idea. México, por ejemplo, que es un país agricultor, depende casi por completo de fertilizantes rusos. ¡Wow! Entonces, ¿qué va a pasar? Claro. Yo no veo que el gobierno ya esté preparando una respuesta, como hablábamos ahorita de la preparación. Tal vez sí lo van a lograr, esperemos que sea el caso. Pero esto es precisamente un ejemplo del efecto dominó. Entonces, ¿qué pasa si México deja de producir las cantidades de productos de agricultura que está acostumbrado? Bueno, pues sus mercados compradores, en este caso va a ser Estados Unidos, porque el 80% de lo que exportamos en México lo consume Estados Unidos, pues se va a ver afectado. Van a subir los precios de esos productos, van a buscar compradores nuevos, se va a ver reconfigurar otra vez el comercio. Otra parte del efecto dominó es que los países van a empezar a de nuevo ver hacia adentro. ¿Cómo podemos depender menos? Porque nos están afectando estas fuerzas exógenas de las que no tenemos control, ya no queremos ser parte de esto. Entonces, ese es precisamente el efecto dominó. Ahora, hay otra parte que es la incertidumbre financiera. Esos mercados, es posible que a partir de que Rusia se cierre como mercado al mercado global, pues los inversionistas empiezan a sacar su dinero de otros mercados emergentes porque quieran refugiarse en la seguridad. Y eso va a generar una depreciación en las monedas, a pesar de que sus países no tienen nada que ver con el conflicto. Ese es el efecto dominó del que hablaba Ian Bremmer, y eso es, yo creo, que lo que deberíamos de estar ahora pensando. ¿Cuáles son estas vías por las que puede ocurrir este efecto dominó? Me gustó mucho el ejemplo de México con el tema de los fertilizantes. Me parece un dato, como tú decías, poco conocido, ¿no? La dependencia de Rusia. Lo más probable que la gente pudiera pensar es una dependencia de Estados Unidos prácticamente en todo, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo parece esto. Nosotros tenemos un tema similar, pero con otros sectores, que es con el turismo. Nosotros tenemos una situación en la que inmediatamente a nivel global o a nivel mundial hay alguna convulsión, pues evidentemente el turismo se retrae. Los vuelos son menos, la hostelería comienza también a experimentar una reducción en términos de gente que viene al país y que consume. Y además otra realidad, el tema de que pues gente de los países en conflicto también incluso quedan varados aquí. O sea, se crea toda una situación que complica el escenario económico, sobre todo cuando los gobiernos, en el caso el nuestro, hacen proyecciones de acuerdo a la cantidad de turistas que esperaba recibir y los montos previstos y los presupuesta, ¿no? Casos como el nuestro, con sectores así, tan complejos y que dependen incluso de elementos prácticamente a nivel mundial, ¿qué salidas ves tú que podría dársele? ¿Qué sectores podríamos nosotros quizás ver? ¿Qué áreas podríamos tocar para quizás manejar? Porque son crisis que se podrían prever por la convulsión o, digamos, el ascenso del conflicto. Me encantaría tener como una política pública para proponer. La adoptaríamos.
En realidad, bueno, yo creo que eso le corresponde a los gobernantes y a la gente, los asesores de estos gobernantes de los que tanto hablamos. Yo entiendo la desesperación de este tipo de, o sea, de la gente que depende de este tipo de industrias. Cuando vimos cómo fueron afectados muchas islas del Caribe que son pequeñísimas con la pandemia, su PIB se redujo a prácticamente cero. Sí. Ha sido durísimo. Lo que yo diría es que el turismo va a cambiar. Estamos viendo ya tendencias en el turismo que son más hacia el ecoturismo, por ejemplo. Y también las habilidades que las economías necesitan para tener una mayor presencia a nivel internacional están cambiando también. Entonces, si yo fuera gobierno, que es un ejercicio que estamos haciendo ahora, nada más, yo pensaría en eso, o sea, ¿qué habilidades, qué tipo de educación necesito yo promover en mi población para que estén mejor preparados, para que no dependan totalmente del turismo o dependan del nuevo turismo y no solamente. Ahora, eso requiere inversiones, entonces hay que invertir en la gente. Eso es una de las grandes frustraciones en América Latina, que hemos visto ciclos de materias primas, hemos visto décadas de grandes bonanzas y no se invirtió en la gente. Y creo que ese es el error que ya no pueden cometer los gobiernos. Si estamos hablando ahora de políticas públicas, yo creo que eso tuviera que ser la prioridad. Así es, sin lugar a dudas. Y pienso que también es un tema que está muy atado, porque la economía, sobre todo, cuando se hacen las proyecciones, está muy atada a las políticas públicas que va a desarrollar el gobierno y los montos o los fondos que va a percibir a partir de. Por tanto, que coincido contigo totalmente en ese aspecto. Isabela, quizás es un poco complejo, pero analizándolo desde el punto de vista de escenarios proyectados, experiencias previas, ¿qué tiempo podríamos nosotros pensar de recuperación económica posguerra? Una vez, digamos, esto haya, finalizado o haya entrado en una época hasta de Guerra Fría, ¿qué tiempo podrán necesitar las economías, ¿no? Dependiendo, obviamente, cada una de sus capacidades, aproximadamente? Yo creo que si yo supiera, ya sería millonaria porque pudiera hacer apuestas en el mercado internacional y ganar todas. Lo más difícil de este momento es la incertidumbre y es que no sabemos. O sea, me encantaría poder decir, bueno, si imaginamos tal escenario, pero la realidad es que nadie sabe si Putin en realidad va a usar armas nucleares, nadie sabe qué tanto va a durar esta guerra si es que se asesina armas nucleares. O sea, todos esos elementos que son tan delicados van a tener un impacto sobre todo esto que tú quisieras saber. Y los gobiernos están batallando muchísimo para planear. ¿Cómo planeas en un escenario de tal incertidumbre? Entonces, yo más bien respondería que nos vayamos acostumbrando a no acostumbrarnos, que planeemos lo que podamos y que mejor invirtamos más en nuestra gente, en cosas que van a resistir a más largo plazo, porque no sabemos exactamente la línea del tiempo de esta situación en el momento. Sí, tú sabes que el caso de Ucrania, obviamente, sin justificación, sin precedentes, pero ya Rusia hizo lo mismo con Georgia, no Georgia de Estados Unidos, no, sino también este país de Europa del Este. Y sin embargo, en aquella ocasión donde también Rusia invadió, donde también Rusia bombardeó, nosotros quizás en Occidente no sentimos tanto estos efectos. Entonces, a veces cuando se analiza esa situación se dice, bueno, visto ese caso, el tiempo aproximadamente que duraron en recuperarse muchas economías, pues no fue tanto. Pero claro, pienso que esta es una guerra ya a otros niveles, porque en el caso, por ejemplo, de Georgia no tenía la posición que tiene Ucrania, geopolíticamente también los efectos, ¿no? que podría producir. No obstante, pienso que aquí, más que nada, estamos ante un escenario, y te preguntaría, en el que, ¿qué tú entenderías, además de prepararse, como tú decías, puntos focales en materia económica de los gobiernos? ¿Cuáles podrían ser? La política económica en este tiempo de incertidumbre, ¿cuáles serían esos puntos focales? Yo me enfocaría, 1, en la transición energética. Okay. 2, en el desarrollo de las innovaciones farmacéuticas.
una de las cosas que expuso la pandemia es la desigualdad al acceso de medicinas, vacunas, servicios de salud, etcétera. Y la región es una región preparada para hacer más investigación y desarrollo en esta materia y no se está invirtiendo lo suficiente, no se está promoviendo ese tipo de inversión privada. Yo también me enfocaría en términos de capacitar a una juventud con habilidades más enfocadas a lo digital, al tema de las telecomunicaciones, el tema del internet, el tema de las herramientas digitales. Yo creo que esos son tres puntos donde yo veo oportunidades para América Latina, y en el camino eso implicaría resolver muchos de los problemas que tenemos. Por ejemplo, y este es un país que comparte con muchos otros de la región el problema de las empresas estatales de electricidad, por ejemplo, que siempre están en constante crisis, que siempre están en constante dificultades. La transición energética representa una oportunidad para renovar estas empresas del Estado, Así es. para reenfocarlas. Entonces, yo me enfocaría en esos tres puntos focales. Espero que no se me escape ninguno. No, perfecto. Ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias, Isabela. Gracias. Te agradecemos por participar de este 6º Foro Internacional de Santo Domingo. Contar con expertas como tú es un placer para nosotros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti.